Un pastor evangélico que pasó 20 años atacando a la Iglesia Católica se arrodilla hoy ante la Virgen María y pide ser recibido en la Iglesia. Esta es la historia que la televisión nunca te contará. Imagínate esto. Creciste escuchando que la Iglesia Católica era la gran ramera de Babilonia, que los católicos éramos idólatras, que adorábamos estatuas, que la Virgen María era una invención pagana. Te enseñaron que el Papa era el anticristo y que la misa era una blasfemia. Durante 20 años de tu vida no solo creíste eso, sino que te dedicaste a predicarlo con fuego y pasión. Te convertiste en un pastor reconocido, un autor de libros que quemaban a la iglesia con palabras. Tu misión en la vida era abrirles los ojos a los pobres católicos engañados. Ese era Leonardo Herrera. Y su historia va a sacudir todo lo que crees saber sobre la fe, la conversión y el poder de la Madre de Dios. Porque lo que le sucedió en el lugar más improbable del planeta no fue un simple cambio de opinión. Fue un terremoto que pulverizó 20 años de certezas en un solo instante. ¿Estás listo para saber la verdad? Hoy vas a ser testigo de uno de los testimonios más poderosos de nuestro tiempo. Una historia real, de un hombre real, con un nombre y apellido, Leonardo Herrera, un expastor evangélico de Venezuela. Esta no es una teoría, no es un debate teológico aburrido. Es un relato de guerra, de milagros, de conversión y de una gracia de Dios tan abrumadora que derribó muros que parecían indestructibles. Vas a viajar con él desde los pulpitos de América del Sur hasta las arenas ardientes de Afganistán, donde una experiencia sobrenatural con la Santísima Virgen María le partió el alma en dos y lo obligó a enfrentar la verdad que siempre había combatido. Si alguna vez has tenido dudas, si te han criticado por ser católico, si has sentido que tu fe es puesta a prueba, quédate, porque esta historia es para ti. Es un golpe directo al corazón de la mentira, y es un recordatorio de que al final siempre se abre paso. Para entender la magnitud de lo que vivió Leonardo, tenemos que retroceder, tenemos que meternos en su piel. Imagina crecer en un hogar donde la palabra católico era un insulto, donde te decían que esos hermanos separados estaban perdidos, condenados, sumidos en la oscuridad. La formación de Leonardo no fue casual, fue un adoctrinamiento sistemático en el odio teológico. Él no simplemente no creía en las cosas católicas, él las detestaba con toda su alma. Para él, cada estatua era un ídolo, cada rosario era una cadena de superstición. Cada misa era una traición a la cruz de Cristo, y con ese celo se lanzó al ministerio. Se convirtió en pastor, no un pastor cualquiera, sino uno famoso por su elocuencia para atacar a la iglesia. Escribió libros, dio conferencias. Su misión era clara: rescatar ovejas del redil católico, que él veía como la guarida del lobo. Durante 2 décadas construyó su identidad, su carrera, su vida, sobre la base de desacreditar la fe de 1.000 millones de personas. ¿Puedes sentir la fuerza de esa convicción, la profundidad de ese prejuicio? Derribar eso no sería cuestión de un argumento inteligente. Se necesitaría un milagro, literalmente. Y la vida a veces te lleva a los escenarios más extraños para encontrarte con Dios. El ejército de Venezuela, en un momento de relativa calma, organiza una misión humanitaria, una misión para llevar ayuda a refugiados en Afganistán, y necesitaban capellanes. A Leonardo le llegó la invitación, y su primera reacción fue de rechazo total. Afganistán, tierra de talibanes, ir a ayudar a gente entre la que podrían haber católicos. Pero algo dentro de él, una voz que no podía identificar, una inquietud en el espíritu, le insistía. Le decía que tenía que ir. Era un llamado inexplicable. Él, que siempre tuvo todas las respuestas, de repente se sintió obligado por una pregunta que no entendía. Así que dijo que sí. Empacó su Biblia, sus prejuicios y su coraza anticatólica y se subió a un avión rumbo a la guerra. El impacto al llegar fue brutal. No era la teoría, no eran los libros. Era el olor del miedo, la vista de la miseria humana absoluta, campos de refugiados llenos de personas que lo habían perdido todo, y entre ellos grupos de cristianos de todas las denominaciones, huyendo de una persecución mortal por el simple hecho de creer en Cristo. Y ahí, en medio del barro y la desesperanza, conoció a otros capellanes, hombres de fe que también habían respondido al llamado. Y entre ellos estaba el padre Miguel, un sacerdote católico, un jesuita, para más señas. Para Leonardo era como encontrarse con el enemigo en persona. Todo su cuerpo se puso en alerta. Sus 20 años de entrenamiento le gritaban: «¡Cuidado! ¡Es uno de ellos!».
Pero el padre Miguel no era lo que él esperaba. No era un monstruo, no era un engañador siniestro, era un hombre de paz. Un hombre de una fe profunda y una caridad increíble. Trabajaban codo a codo, repartiendo comida, consolando a niños heridos, rezando con familias quebradas. Y Leonardo veía algo que no encajaba en su mundo. Veía a Cristo en ese sacerdote. Veía un amor que era real, tangible. Y eso comenzó a crear una pequeña grieta en su armadura. Las noches en la base eran largas. Después de días agotadores, los capellanes se reunían. Y las conversaciones inevitablemente derivaban hacia la teología. Leonardo no podía contenerse. Su naturaleza polemista salía a flote. Y así, frente a una taza de café, le soltó al padre Miguel la pregunta que para él era el gran golpe de gracia, el argumento imbatible contra el catolicismo. Padre, ¿cómo pueden ustedes adorar a una mujer? ¿Cómo pueden poner a la Virgen María por encima de Jesucristo? ¿No es eso idolatría pura? Ustedes le quitan la gloria que solo le pertenece a Dios para dársela a una criatura. Se preparó para el debate. Esperaba una respuesta evasiva, una justificación débil. Pero el padre Miguel no se inmutó. Con una calma que solo puede venir de la certeza, lo miró y le dijo: Leonardo, no la adoramos, la honramos. Es la diferencia entre latría y idulía. La adoración es solo para Dios, pero el honor y la veneración que le damos a María es porque ella es la obra maestra de la creación de Dios. ¿Tú honras a tu madre? Por supuesto, respondió Leonardo. ¿Y por qué la honras?, insistió el sacerdote. Porque me dio la vida, porque me cuida, porque me ama. Exacto, cortó el padre Miguel. Y no por honrarla a ella deshonras a tu padre, ¿verdad? Al contrario, honrar a tu madre es una manera de honrar a tu padre, porque es la mujer que él amó. Así es con María. Al honrarla, honramos a su Hijo, porque ella siempre, siempre nos señala a Él. Haced lo que Él os diga. Todas sus palabras en el Evangelio apuntan a Jesús. Nosotros no le quitamos gloria a Cristo. Se la damos doble, porque honramos a la que Él mismo honró al darle la gracia de ser su madre. Leonardo se quedó en silencio. Esa respuesta sencilla pero profunda, basada en la lógica y el amor filial, no tenía la maldad que él siempre había asociado con la doctrina mariana. La grieta en su armadura se hizo un poco más grande. Pero la teoría es una cosa, la práctica es otra, y Dios a veces necesita mostrarnos las cosas de la manera más dramática posible para que entremos en razón. Un día llegó una noticia desgarradora al campamento. Un grupo de refugiados cristianos, en su mayoría católicos de rito oriental, había sido capturado por militantes talibanes mientras intentaban huir a Pakistán. Los tenían prisioneros en una aldea abandonada. La sentencia para los conversos del Islam al cristianismo bajo la ley talibán es clara: muerte. El ambiente se enrareció. La desesperación se apoderó de todos. Esa noche, el padre Miguel organizó una vigilia de oración. No era una misa, era simplemente un grupo de creyentes, católicos, protestantes, ortodoxos, unidos pidiendo por la vida de sus hermanos. Leonardo asistió con el corazón dividido, oía las oraciones, oía el rosario, oía a la gente suplicar la intercesión de la Virgen María, y dentro de él su viejo yo se rebelaba. Esto está mal, están orando a una mujer, debemos orar solo a Jesús. Pero el nuevo sentimiento, la grieta, le susurraba: ¿y si están en lo cierto? ¿Y si ella realmente intercede? La tensión era insoportable. A la mañana siguiente no había noticias, al mediodía tampoco. La espera era una tortura. Finalmente, al atardecer, llegó un convoy militar. Traían a los refugiados. Estaban demacrados, aterrorizados, pero vivos. Todos vivos. La historia que contaron era imposible. Los talibanes los tenían alineados contra un muro, les habían vendado los ojos. Escucharon cómo amartillaban las armas. Se prepararon para el disparo. De repente, el comandante talibán, un hombre conocido por su crueldad, gritó con pánico. Los prisioneros se quitaron las vendas, confundidos. Lo vieron a él y a sus hombres, paralizados, mirando hacia el cielo con un terror indescriptible. El líder talibán temblaba como una hoja, señalando algo arriba de ellos. Balbuceaba palabras en pashto que los refugiados entendieron. La mujer de luz, nos está mirando, nos va a matar. Los militantes aterrados tiraron sus armas y huyeron corriendo, dejando a los prisioneros libres. Una de las mujeres refugiadas, una católica anciana, se acercó al comandante talibán, que seguía postrado en el suelo, traumatizado. Le preguntó: ¿a qué mujer te refieres? ¿Cómo era? El hombre, con la voz quebrada por el miedo, describió. Era una mujer, bellísima, vestida de azul y blanco,
rodeada de una luz que me quemaba los ojos. Me miraba, y en su mirada vi mi propia maldad reflejada, y supe que era ella, la madre de Isa, Jesús, y que nosotros íbamos a matar a sus hijos. Leonardo escuchó este relato de boca de los propios refugiados. Lo escuchó y sintió que el mundo se le venía encima. 20 años de sermones, de libros, de certezas, se hicieron añicos en un segundo. No había argumento posible contra eso. Él había sido testigo del poder de intercesión de la Virgen María de la manera más tangible y milagrosa imaginable. Un grupo de militantes talibanes, endurecidos y fanáticos, huyendo aterrorizados por la aparición de una mujer de luz. La misma mujer a la que él había dedicado su vida a denostar. Se derrumbó. Se encerró en su habitación y lloró como no lo había hecho desde niño. Lloró por su orgullo, por su ceguera, por los años perdidos, difamando a la madre de su propio Salvador. En ese momento de quebranto total, de humillación profunda ante la evidencia de la gracia de Dios, algo nació en él. Una sed, una necesidad desesperada de saber la verdad completa. No la versión caricaturizada que él había combatido, sino la fe de los mártires, la fe de los apóstoles, la fe que acababa de salvar vidas de manera milagrosa en el desierto de Afganistán. A partir de ese día, Leonardo Herrera ya no fue el mismo. El pastor evangélico anticatólico había muerto en esa habitación. En su lugar nació un buscador, un hombre con el valor suficiente para cuestionarlo todo, empezando por sí mismo. Comenzó a estudiar, dejó de leer libros sobre los católicos y empezó a leer libros de católicos. Estudió los padres de la Iglesia, los documentos del Concilio de Éfeso donde se proclamó a María como Theotokos, la Madre de Dios. Estudió las Escrituras con nuevos ojos, descubriendo el Arca de la Alianza, figura de María, el llena de gracia del ángel Gabriel, la profecía de que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y cada descubrimiento era una puerta que se abría, iluminando el camino que siempre había estado allí, pero que él se había negado a ver. Se acercó al padre Miguel ya no como un adversario, sino como un discípulo hambriento. Le hizo miles de preguntas, y el sacerdote, con paciencia infinita, lo guió. Le mostró la belleza de la fe, la solidez de su doctrina, la profundidad de una tradición que se remonta a Cristo mismo. La misión en Afganistán terminó. Leonardo regresó a Venezuela, pero era un hombre completamente transformado. Volvió a su iglesia, a su congregación, y lo hizo con temor y temblor. ¿Cómo explicarles que todo lo que les había enseñado durante 20 años estaba equivocado? ¿Cómo decirles que la Virgen María no era el problema, sino una madre amorosa? Al principio intentó compartir suavemente su experiencia. Habló del viaje, de los refugiados, de la unidad entre cristianos. Pero cuando mencionó a la Virgen, las paredes se cerraron. Lo acusaron de haberse desviado, de haber sido engañado por el papismo. Sus antiguos amigos lo evitaban. Sus libros fueron retirados de las librerías evangélicas. Se encontró solo, incomprendido, un paria en el mundo que él mismo había ayudado a construir. Pero esta vez, a diferencia de antes, su certeza no venía de él. Venía de aquel que lo había quebrantado para sanarlo. Venía de la verdad que había experimentado en su propia carne. Sabía que no podía volver atrás. Había visto demasiado. El proceso de conversión de Leonardo no fue instantáneo. Fue un camino de humildad, de estudio, de oración. Tomó años. Años de luchar con su orgullo, de desaprender el odio, de abrir su corazón a una fe que siempre le habían dicho que era enemiga. Finalmente, con el corazón lleno de paz y convicción, tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a una parroquia católica. Llamó a la puerta del sacerdote y con lágrimas en los ojos le dijo: «Padre, durante 20 años perseguí a la Iglesia de Cristo. Ahora he venido a pedirle que me reciba en ella». Fue recibido en la Iglesia católica, recibió el sacramento de la confirmación, sellando con el Espíritu Santo su nueva vida en Cristo. Y cuando llegó el momento de elegir un nombre de confirmación, no lo dudó ni un segundo. Escogió el nombre de Miguel, en honor al Padre Miguel, el sacerdote jesuita que en medio de una guerra le había mostrado el rostro de Cristo a través de la caridad y la paciencia. Hoy, Leonardo Herrera, el ex pastor evangélico, es católico. Es un defensor apasionado de la fe que una vez atacó. Su testimonio es un rayo de luz en un mundo lleno de división. Es una prueba viviente de que la verdad es más poderosa que el prejuicio, de que la gracia de Dios puede alcanzar a anyone, en cualquier lugar, incluso en el corazón de un enemigo declarado de la Iglesia.
Su historia nos recuerda que nuestra fe no se basa en fábulas, sino en el poder de Dios que se manifiesta de maneras milagrosas. Y sobre todo, nos muestra el amor de una madre, la Virgen María, que nunca deja de interceder por sus hijos, incluso por aquellos que la insultan y la rechazan. Ella no guarda rencor, solo espera el momento para mostrarles su amor y conducirlos a su Hijo. Si la historia de Leonardo resonó en tu corazón, si te hizo ver tu propia fe con nuevos ojos, entonces necesitas hacer algo ahora mismo. No dejes que este momento pase, la fe es una batalla y necesitamos estar armados con la verdad. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla. Es la historia de otro converso, otra bomba de verdad que te va a dejar sin aliento. No te lo pierdas.